Tardes. Buenas tardes, Uriel. Gudiel Apen. Presente, Inge. Emilia Zurdia. Presente. Raúl Varías. Presente, Inge. Gela Bucel. Presente. María Francisca. Presente. Rosa Chamay. Presente, Inge. Crisanto Chávez. Presente. Cristóbal Chávez. Presente. Alex Chipel. Presente. Ervin Choc. Presente. Margarita Cosa Estrada. Presente. Ever de la Cruz. Presente. Luis Carlos Díaz. José José Duarte. Presente. Dani José Estrada. Presente, Inge. Danilo Gabriel. Presente. Reinaldo García. Presente, Inge. Feliciano Huarchag. Presente. Osman Hoch. Presente. Edgar Lares. Presente. Ezequiel Ocon. Presente. Memphis López. Presente. Milagros Mazariego. Presente. Evelyn Méndez. Presente. Ronnie Mush. Presente. Kevin Ordóñez. Javin Abraham. Presente, Inge. Pablo. Presente, Inge. Juanita Pech. Presente. Esvin Quino. Presente. Javier Ramírez. Presente. Jason Recinos. Presente. José Roquel. Presente. Ever Sal. Presente. Iván Sicajau. Presente. Eddie Similosh. Presente. Víctor Son. Víctor Son. Víctor Fernando Son Gabriel. Manuel Azuar. Presente. Juan Carlos Tucubal. Presente. Nayeli Velázquez. Presente. Ángel Shep. Presente. Walter Chicay. Sí, presente. Pedro Ochinik. Presente. Lisandro Chitamul. Presente. Carlos Sec. Presente, Inge.
Víctor Fernando Son Gabriel. Víctor. Presente, ingeniero, es que perdone la señal, aquí está fallando un poquito en la casa, es por eso que también me conecté con la compañera. Ah, va, está bien, ya iba a mandar tu caso al grupo. Ahí, perdón. Bueno. Bueno, ahí estamos, entonces guardamos y... Bueno, entonces compañeros, vamos a continuar con el tema. Bueno, entonces teníamos estos aspectos agronómicos que estábamos tomando en cuenta. Es importante que ustedes vayan entendiendo esto, les decía. La idea es de que ustedes, no es que estemos repasando nuevamente cada presentación a cada ratitos, sino que la idea es que ustedes vayan tomando un criterio. Ustedes tienen que tomar un criterio relacionado a los suelos, al agua y a la planta, para que ustedes puedan tomar decisiones válidas en un sistema de riegos. Ya vimos realmente lo que es un sistema. Un sistema es un área delimitada que tiene entradas, tiene componentes y tiene un producto como salida. Si nosotros cambiamos los componentes, pues cambia el producto de salida al final de cuentas por la forma y tipo de sistema que nosotros manejamos. Entonces es importante tomar estos tres aspectos agronómicos para un sistema de riego, y si nosotros llegamos a comprender esa relación entre suelo, agua y planta, pues vamos a empezar a tener un criterio y empezar a manejar la situación de una manera más fácil. Prácticamente lo que buscamos es como tener un sistema que replique las funciones de los ecosistemas principalmente, ¿verdad? Donde podamos nosotros utilizar los parámetros para el beneficio de nuestro cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los manejos agronómicos que realicemos vayan de la mano con las leyes agroecológicas, que vayan de la mano con las leyes agroecológicas, y que nosotros vayamos pues utilizando el medio para mejorar nuestros sistemas productivos realmente, ¿verdad? Veíamos cuestiones de suelo, cuestiones de agua y cuestiones de la planta que son bastante básicos y que son bastante importantes para que nosotros comprendamos y conformemos nuestro conocimiento y nuestro criterio a base de estos tres aspectos. No sé si tienen alguna duda específica en cuanto al suelo, en cuanto al agua o en cuanto a la planta, cuestiones como, no sé, pues pregunto si tienen alguna duda en específico de estos tres aspectos, o ya pasamos la información. Hice una pregunta. ¿Sí? Hablando sobre lo que es el aspecto del suelo, ¿la salinidad también afecta o solo en el agua? La salinidad también afecta definitivamente. En el agua, la salinidad nos va a provocar a nosotros que se nos hagan taponamientos, nos va a provocar que el pH no sea el adecuado, va a ser como un tipo alcalino y que no nos permita el movimiento de muchos nutrientes en el agua, pero esa relación con el suelo es la misma. En el suelo, si nosotros aplicamos productos que nos van a salinizar el suelo, porque realmente así es, ¿verdad? Hablábamos de las sales minerales que al final de cuentas son fertilizantes. Si aplicamos en exceso,
nos iba a cambiar la estructura del suelo, iban a cambiar a ser granos de sales, ¿verdad? Y que eran sales minerales. Entonces sí nos afecta definitivamente en el suelo, nos puede afectar la estructura, la textura del suelo también. En cuanto a la textura, porque estamos agregando minerales que formaciones más grandes, por lo tanto se cambia la textura y la estructura por una estructura y textura más porosa que no retiene agua y que ésta se puede perder, digamos, en el área donde estamos, pero eso ya es a un exceso, ¿verdad? Que cambiáramos el suelo solo por sales minerales. Eso pasa en los lugares ya cercanos al mar, donde de por sí es casi arena el suelo y cambiamos, en lugar de aplicar materia orgánica, aplicamos abonos, pues ahí sí estamos prácticamente salinizando en su totalidad el suelo. Ya hay suelos salinos de por sí naturalmente, ¿verdad? Que son los que contienen sales y que están cercanos al mar, ya lo habíamos mencionado. Pero ¿en qué nos afecta que el suelo sea salino? Uno, nos va a afectar en la movilización de los demás elementos, en la capacidad de intercambio catiónico. Otra cosa que me interesaría mucho que ustedes vayan comprendiendo es que nosotros buscamos en el suelo, en el agua y en la planta que haya que todo esté estable, que todo esté en el medio, que todo sea, que todo tenga de todo. ¿Cómo explicar esto? Nosotros tenemos parámetros en los cuales nos dice cuál es un suelo bueno, nos dice cuál es una agua buena y cuál es una planta buena. Estos parámetros precisamente van relacionados a las temperaturas que maneja tanto el suelo como el agua, como la planta. No solo la temperatura, también la humedad, también el potencial de hidrógeno que está presente en los tres. Ya vimos que si cambiamos el potencial de hidrógeno, pues la capacidad de intercambio catiónico se ve afectada directamente porque ya no hay movimiento de elementos. En el caso de la planta, pues su absorción o la absorción de los nutrientes ya no es la misma, puesto que hay una cantidad grande de sales que no permite que los demás materiales, incluyendo los materiales orgánicos, se movilicen y puedan llegar a la raíz. Ahí tenemos uno de los principales problemas, y que también en la salinidad no hay descomposición de los materiales, no es materia orgánica, ¿verdad? Sino es un material mineral. Entonces no hay un cambio en el suelo. Cuando es materia orgánica, esta materia orgánica se descompone y libera la mayoría de nutrientes y nos da algunos agregados del suelo que nos permiten mejorar esas características de textura. Pero en la planta, si tenemos un exceso de salinidad, la planta no va a ser capaz de absorber los nutrientes, y las mismas sales van a afectar sus tejidos y podemos perder nuestras plantas en un suelo bastante salino. También tomaríamos en cuenta que si un suelo está salino o es alcalino, vamos a tener problemas de enfermedades. ¿Por qué? Es lo que yo les decía, que buscamos nosotros que los parámetros estén medios, que los parámetros tengan esas características que buscamos, justamente una media en todo. Cuando empezamos a cambiar de esa media, por ejemplo, tenemos un pH medio, pero nos estamos yendo a la alcalinidad o nos estamos yendo a la acidez, ahí empiezan a haber problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con el porcentaje de materia orgánica deseada, el porcentaje de agua deseado, las partículas limosas, que son las del medio, están más presentes. Es decir, tenemos un suelo medio y tenemos calidad en el suelo, pues todo está bien. Media mes empiezan a cambiar los parámetros a los extremos, empiezan a aparecer las enfermedades. Fíjense ustedes, si nosotros mantenemos todo tal como en la naturaleza, la misma materia orgánica
nos va a ayudar a solucionar los problemas, por ejemplo, de hongos. En la materia orgánica nosotros vamos a encontrar la mayoría de hongos benéficos que se encuentran en el suelo, y estos hongos y bacterias benéficas que están en la materia orgánica descomponen los hongos y bacterias patógenos que están presentes en el suelo. Entonces, si nosotros mantenemos un pH medio y buenas características, es muy difícil que van a aparecernos a nosotros enfermedades patógenas, ¿verdad? Difícilmente nos van a aparecer. También cuando tenemos los parámetros de la mayoría de elementos, como lo es la materia orgánica en el suelo, para una estructura media, vamos a reducir el ataque de insectos, como por ejemplo uno de los problemas que más nos afecta es la gallina ciega. Ustedes no me dejarán mentir que es uno de los problemas principales con los agricultores, pero resulta que la gallina ciega está atacando al cultivo porque no tiene que comer. La gallina ciega se alimenta específicamente de materia orgánica en descomposición, o sea que si nosotros aplicáramos abono orgánico, estaríamos combatiendo la gallina ciega porque le estamos dando de comer a la gallina ciega. También las bacterias y los hongos patógenos que son malos, cuando estamos en pHs neutros, cuando tenemos bastante materia orgánica, cuando tenemos procesos ahí agroecológicos, que es el diversificar cultivos, labrar lo mínimo que podamos la tierra, mantener una cobertura vegetal y todas estas cuestiones que nos ayudan a mantener un suelo neutro, podríamos decirlo, y rico en vida, un suelo fértil. Pues de esa manera nosotros reducimos todas las enfermedades que pudiesen haber en el suelo. Por ejemplo, una de las características o de las enfermedades más destacadas en nuestro medio es la hernia de la col. No sé si ustedes han escuchado esta mezcla de bacteria con hongo que afecta a nuestras plantas que son de la familia de las... ya se me fue el nombre. Es de las... donde encontramos la coliflor, donde encontramos la lechuga, donde encontramos el repollo. Son las ¿cómo se llama esa especie, compañeros? Recuérdenme. Bruselas, creo que sí. Las crucíferas, exactamente. El Bruselas es la col de Bruselas, ¿verdad? Pero estas son de la familia de las crucíferas. Entonces, las crucíferas se ven muy afectadas por la hernia de la col, que se encuentra, es un complejo ahí de bacterias y hongos que se encuentran en el suelo y hacen que le salgan protuberancias a nuestras plantas y por ende se enferman y podemos tener pérdida ahí de productos e incluso podemos tener ahí producto en mal estado, ¿verdad? Con malformaciones a la hora de la entrega del producto, es decir, perdemos nuestra cosecha, ¿verdad? Yo sé que ustedes, los que han cultivado no son cucurbitáceas, sino las que estábamos mencionando, las crucíferas. Si alguno de ustedes ha sembrado crucíferas, han notado o han visto definitivamente lo que les estoy hablando de la hernia de la col. Es una enfermedad que se causa por la alcalinidad en el suelo. Entonces, media vez nosotros cambiamos el pH en el suelo o las calidades del suelo, es cuando empiezan a aparecer las enfermedades. Si nosotros tuviéramos todo controlado, la materia orgánica, tenemos controlado el pH, tenemos controlada la capacidad de intercambio catiónico, tenemos controlado la textura, todos los aspectos que pudimos ver, ¿va? Si tenemos controlada la textura, la porosidad, la coloración, el moteado, la vida en el suelo, la compactación, la cobertura y la profundidad. Si tuviéramos todo eso en buen estado, no se nos presentarían enfermedades, fíjense ustedes.
Es increíble, ¿verdad? Pero aunque ustedes no lo crean, dice el programa, así es. La naturaleza es tan sabia que nos ha brindado todos los sistemas ahí de los elementos, los biogeoquímicos que pudimos ver, también el mismo ciclo del agua. Todos estos ciclos son perfectos y si nosotros buscamos tener ese proceso natural en nuestras parcelas, disminuimos una cantidad de problemas que ustedes no se imaginan realmente. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el suelo? Como decía el compañero, ¿cuál es el problema con la alcalinidad en el suelo? Pues el problema de que cambien los parámetros en el suelo es que aparecen enfermedades que no teníamos contempladas y aparecen enfermedades resistentes que están de la mano con el tipo de suelo. Entonces, si no mejoramos nuestro suelo, este suelo se va a volver infértil. ¿Y qué quiere decir infértil? Que no sostiene vida. ¿Y por qué no sostiene vida? Porque han cambiado todos los parámetros y a la hora que nosotros queremos plantar o queremos cultivar en el suelo, pues este suelo tiene los parámetros en los extremos y en los extremos es donde aparecen ya las enfermedades. Esto es igual a nuestro cuerpo, jóvenes, el suelo es igual a nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos, como quien dijera, parámetros específicos, cantidad de alimento en el cual estaríamos bien, que si subimos de comida podemos engordar o si bajamos de comida podemos adelgazar. Y cuando pasa eso en nuestro cuerpo, cuando ya sea que engordamos o que sea que enflaquecemos, empiezan las enfermedades, ¿verdad? Estamos consumiendo mucho azúcar, rápido aparece la enfermedad de diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Estamos consumiendo o estamos dejando de consumir verduras o cuestiones que contengan vitamina B, empezamos a tener problemas nerviosos, empezamos a tener cansancio mental, por ejemplo. O, por ejemplo, si dejamos solo con el hecho de que nosotros cambiemos nuestro horario de alimentación como humanos, empezamos a presentar problemas de gastritis. Y si nosotros cambiamos nuestro sistema de alimentación y cambiamos el pH de nuestro estómago, fácilmente nos entra una bacteria que conocida como Echinobacter pylori. ¿Pero por qué es? Porque estamos cambiando nuestros hábitos alimenticios en nuestro cuerpo. Entonces el suelo, el agua y la planta son iguales. Ellos tienen hábitos de manejo, llamémosles, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que nosotros hacemos por naturaleza, que son cuestiones que debemos ir tomando en cuenta. Era como les decía, lo del arado es una herencia nórdica, es áreas frías. En nuestro caso solo necesitamos abrir el área donde vamos a plantar nuestras semillas y todo lo demás se da de por sí. Las lombrices nos realizan la porosidad, ahí nos ayudan con la porosidad. El resto de plantas que tenemos nos dan una cobertura vegetal para evitar la erosión. Las plantas leguminosas que tenemos nos hacen introducir nutrientes al suelo. La materia orgánica que tenemos no solo nos brinda los elementos que hacen falta en el suelo como alimento para las plantas, sino que también le prevé de alimento a los patógenos que se encuentran en el suelo, como la gallina ciega o las otras bacterias y hongos que están en el suelo, son descompuestos por los rhizobium que encontramos nosotros en el bosque como tal, los rizomas. Todas estos hongos y bacterias benéficos que encontramos nosotros en la flor de tierra que le dicen o bajo de la hojarasca, pues estos descomponen a los hongos patógenos y a las bacterias patógenas que dañan nuestro cultivo. Entonces, si nosotros tenemos todo el suelo, el agua y la planta de una manera coordinada y dándole un buen manejo, pues nosotros no presentaríamos problemas. Era igual... bueno, yo estuve dando ahorita actualmente el curso de alimentación animal, de producción animal, y ahí poníamos que los nutrientes tenían que estar, las proteínas, las vitaminas, los minerales y todo esto tenían que estar como
sintonizado, pues, para que no tuviéramos problemas de enfermedades ni todo, tenían que estar bien nutridos los alimentos. Es igual en este caso, si nosotros manejamos bien el suelo, manejamos bien el agua y manejamos las plantas, con manejos agronómicos que nos van a beneficiar, como la aplicación de materia orgánica, como el hecho de tener cobertura vegetal, como el hecho de tener una calidad en el agua de aplicación, conocer el origen, conocer su pH y su conductividad, y también para la planta, conocer la variedad, saber qué etapas tiene, cuáles son sus requerimientos nutricionales en cada etapa. De esa manera nos permitimos aplicar los abonos orgánicos o el resto de plantas necesarias ahí para complementar esas necesidades. Si nosotros vamos manejando todos los componentes del ecosistema, del agroecosistema, perdón, si vamos manejando todos esos componentes, vamos a tener un buen producto. Entonces, en el caso del suelo, si nosotros tenemos alteraciones de pH, por ejemplo, o cualquier otra alteración, el problema es que vamos a presentar dificultades como el crecimiento ahí de patógenos, como lo puede ser la hernia de la col con un suelo alcalino, por ejemplo, ¿verdad? Y también si estamos en los extremos alcalinos y ácidos, por ejemplo, cualquiera de esos dos, es muy difícil que las plantas en general se acomoden a estos extremos de pH. Normalmente las únicas plantas que se acomodan a esos extremos las conocemos como extremófilas, que son las que pueden vivir en esos extremos, ¿va? En el extremo de la vida. Entonces, por eso se llaman extremófilas, pero el problema es que son muy pocas las plantas que se encuentran en esos rangos, ¿verdad? Y para el aprovechamiento agronómico o agrícola, pues ahí lo vemos perdido todo, ¿verdad? Entonces es necesario el tener un buen suelo, el tener una buena agua y conocer la planta que vamos a utilizar. No sé si contesto tu pregunta y si entendemos este proceso al final, compañeros, del suelo, agua y planta. Ahí está más claro, Inge, gracias. Con respecto a lo que viene siendo la sanidad del suelo, ¿qué efectos o cuáles son los síntomas que puede presentar una planta? Pues como te digo, todo va a depender de nuestro suelo. Si el suelo tiene esas condiciones de salinidad o alcalinidad, ¿verdad? Va a empezar a presentar diferentes problemas. Por ejemplo, la hernia de la col, que es un hongo que te menciono, dependiendo del tipo de cultivo que tengas, así van a ser las características que se van a ir mostrando. Otra cuestión es que dependiendo en qué extremo estamos, vamos a ir deteniendo la movilización de los elementos. Entonces la planta va a ir mostrando características de desnutrición dependiendo de cuál es el elemento que se está viendo bloqueado por los extremos de pH que estamos manejando. Entonces, si es un suelo alcalino, digámoslo así, la alcalinidad podría evitarnos los procesos de entrada de algunos elementos, y que nosotros podríamos ir notándolos por las coloraciones, que cada coloración nos indica, dependiendo del tipo de cultivo, cada coloración que toma no natural las plantas, pues nos indican la falta de un nutriente en específico. Entonces ahí vamos nuevamente al conocimiento de la variedad que estamos manejando. Cada variedad va a tener una expresión genética, se le llama, que es el poder expresar esas características que tiene. Y si no las está expresando, si está expresando otras cosas como coloraciones diferentes o está expresando síntomas de enfermedades, por ejemplo, entonces tenemos que saber que lo que está mal es nuestro manejo del suelo. Entonces, si se está presentando alguna enfermedad en nuestro cultivo, cualquier enfermedad que sea, ese va a ser el parámetro que nos está indicando que tenemos algún mal manejo, ya sea en el suelo, en el agua o en los requerimientos de la planta. Entonces, ahí entramos ya con
nuestra recomendación, esa capacidad que tenemos que ir nosotros adquiriendo en los diferentes cursos para tener nuestra propia opinión y poder recomendar algo, pues consta de esto. Cuando miremos que una planta presenta coloraciones diferentes, obviamente nosotros podemos distinguir ahí que la de coloraciones o el cambio de colores en las plantas es por falta de nutrientes. Definitivamente así va a ser, ¿verdad, compañeros? Entonces, conociendo la planta, la coloración que tome, eso nos va a indicar qué problema tiene. Ya es trabajo de nosotros, pues, determinar esas coloraciones según la variedad que nosotros tenemos. También las plagas que se puedan presentar, las plagas se van a presentar en un ambiente benéfico para ellas. ¿Qué quiere decir? Que si estamos teniendo la presencia de un hongo en exceso, o la presencia de una bacteria en exceso, o la presencia de un plasma, o lo que ustedes quieran, cualquier problema que nosotros estemos presentando por un virus, por ejemplo, va a ser un problema de mal manejo. O sea, tenemos que ubicar el lugar del problema en el manejo del sistema que estamos teniendo. Entonces tenemos que identificar de dónde viene. Por ejemplo, nosotros podemos saber qué es bacteria si nosotros vemos una mancha podrida que hiede, huele a queso podrido. Media vez huele y sentimos ese olor a queso podrido, es bacteria, definitivamente, no hay otra razón. ¿Y qué pasa con las bacterias? Las bacterias patógenas empiezan a aparecer en el suelo cuando alteramos el pH. Cuando estamos en los extremos de pH, empiezan a aparecer esas bacterias patógenas que ya son resistentes, ya tienen características distintas. Entonces, esas enfermedades empiezan a aparecer ahí. Nosotros podemos cortar una parte de la planta y meterla en agua y la movemos. Si sale una nata, un moquillo del pedazo de planta en el agua, eso es bacteria definitivamente. En el caso de los hongos es diferente. En el caso de los hongos aparecen cenicías. En el caso de los hongos aparecen manchas en forma de círculos, o sea, bien marcadas, aparecen fichas marcadas de colores café o amarillentas, pero aparecen en círculos y en manchas húmedas o cenicías. Cuando eso sucede, sabemos nosotros de entrada que es un hongo el que nos está causando problemas. Solo el hongo va a generar estructuras que conocemos como primordios, ¿verdad? Que son esas cenicías, que son esas manchas circulares, es cuando ya está desprendiendo sus semillas. Entonces ahí vamos a saber nosotros que son hongos, y los hongos se empiezan a presentar con la variación del pH o la acumulación de ciertos elementos en ciertas áreas de nuestro suelo. Entonces los hongos empiezan a ver beneficiados por el pH, y si hay una humedad alta y una temperatura alta con las características de nuestro suelo, esas tres características se juntan y permiten que se desarrollen los hongos. Entonces, nosotros ya de entrada sabemos que estamos teniendo una cierta humedad debido a la estructura del suelo, estará compactado el suelo, o tal vez nosotros no aplicamos materia orgánica, o no retuvimos la humedad en nuestro cultivo, o tal vez se nos lavó por completo todo el material orgánico y no hay absorción del agua, sino que a la hora de regar o de aplicar agua, esta ya no entra porque el suelo está bastante compactado y el agua se va por escorrentía. Entonces, y se acumula en unas áreas. Entonces ahí vemos que empezamos a tener ya los problemas de hongos, ¿verdad? Es decir, ya empezamos a escudriñar, a saber cuál es el problema en específico, ¿verdad? Y así como estábamos hablando de la hernia de la col, que es un complejo ahí, está dado en el suelo también por el pH, o el damping off, por ejemplo, que era el complejo de hongos de pudrición del tallo de las plantas, también se da por alteraciones del pH y una estructura de suelo bastante compactada que permite el almacenamiento de agua en esos espacios.
Pero así es como vamos a ver que hay hongos, y para detenerlo no es aplicar un fungicida, compañeros. Si aplicamos fungicida terminamos de matar los hongos benéficos y todo lo que hay en el suelo, sino que es de determinar por qué llegó ese hongo. Tenemos que ver por qué llegó la cenicía, por qué llegaron esas manchas circulares, qué pasó ahí. Hay un incremento de humedad, hay un incremento de temperatura. ¿Por qué se está dando ese incremento de temperatura y de humedad en nuestro suelo? Ahí es donde tenemos que entrar con un buen manejo, compañeros, retener la materia orgánica, hacer que el agua no corra en nuestro medio y que sea infiltrada, tener una mejor estructura con materia orgánica para que el agua no se almacene en el suelo, sino que se distribuya. Todo eso, pues, ya lo vamos viendo con los parámetros, ¿verdad ustedes? Y los virus, ¿qué son los virus? ¿Cómo determinamos nosotros los virus? Los virus los vamos a ver en una planta porque forman achaparramiento, las hojas se acolochan, es decir, una planta se mira chaparra, más chaparra que los demás, con las hojas acolochadas, y cortamos una hoja de esas colochas y la ponemos al sol, y vemos un montón de mosaicos de colores, cuadritos de diferentes colores. ¿Qué pasó ahí? Pues nosotros permitimos ahí que hubiera un ambiente ideal para que llegaran los insectos que portaban ese virus. ¿Y cómo fue? Posiblemente nosotros sembramos solamente una planta en exceso que atrajo a los insectos picadores, que son los que normalmente llevan los virus, y empiezan a picar todas las plantas y a transmitir ahí la enfermedad. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que nosotros permitimos el cambio del ambiente para que estos insectos llegaran, y no sembramos en policultivos, sino solo uno, y de esa manera traemos más insectos patógenos que tener diversidad, ¿va? La diversidad ahuyenta a algunos, nos da parámetros ahí internos de protección del suelo, entre otras cosas, y aporte de materia orgánica que nos ayudan a mantener una buena planta. Entre ellas mismas se cuidan, ¿verdad? Y evitamos de esa manera ataques de insectos que nos llevarían los virus, ¿verdad? A nuestro medio. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Con la topología. ¿Cómo vamos a sembrar? Con las plantas que vamos a tener. Podemos utilizar plantas repelentes junto con las plantas que vamos a aprovechar en el cultivo, y tener algunas otras que solo nos brinden cobertura y nutrientes. ¿Me entienden? O sea que tenemos que aprender a tener estos tres aspectos al pelo. Si nosotros tenemos estos tres aspectos bien manejados, no vamos a presentar problemas de enfermedades, ni de ataques de insectos, ni de virus, ¿verdad? Y que ya sabemos ahora cómo se identifican, ¿verdad? Ya dijimos, las bacterias hieden y dejan un moquito en el agua. Los hongos son manchas circulares, son cenicías, ¿verdad? Las cenicías son polvío que se mira así en los cultivos, que son de colores grises, blancos o negros, ¿verdad? Esas son cenicías, son hongos definitivamente. También vamos a encontrar en el caso de los virus. Cuando es un virus, miramos los mosaicos de colores, miramos el achaparramiento y miramos el acolochamiento de las hojas. Y cuando son ataques de insectos que han causado heridas, vamos a ver túneles, canales, cortaduras abiertas en la planta. Entonces ahí vamos a saber nosotros que fueron insectos. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué tenemos insectos? Porque el pH del suelo está favoreciendo que todos los insectos vayan y se reproduzcan ahí, dejen sus huevos y sus larvas en el suelo. O también estamos nosotros teniendo un solo cultivo para atraer a los patógenos y que vayan a alimentarse en el plato de una sola comida favorita, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos nosotros los podemos cambiar si manejamos el suelo, agua y la planta. No presentaríamos problemas, ¿verdad? Definitivamente. Y eso sería, compañeros, en relación a cómo determinamos nosotros las plagas. Pero estas plagas y enfermedades van sujetas al manejo agronómico. ¿Qué quiere decir? El manejo agronómico son todos
esas actividades y aspectos que nosotros vemos y que debemos que cumplir para llegar a finalidad positiva, el aprovechamiento económico del producto que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, el manejar el suelo, el agua y la planta nos van a permitir tener menos problemas, definitivamente. Entonces, con que nosotros busquemos esas actividades que la naturaleza misma genera, no vamos a tener ningún problema, compañeros. Entramos ahora, ¿qué es el sistema de riego? No sé si tienen dudas, comentarios relacionado a lo que vimos del suelo, agua y planta, y a lo que les estaba diciendo de cómo estos tres aspectos son importantes y que son determinantes para los problemas que se puedan presentar en nuestro medio. Y no sé si contesté a la pregunta también, compañero, si me hacen favor de contestar. Sí, gracias, Inge. ¿Tienen alguna duda o comentario? Yo creo que no nos va a dar tiempo a ver esto de los tipos de riego de gravedad, aspersión y localizado, que son prácticamente los sistemas en los cuales vimos que se utilizaban los diferentes componentes. O sea que todos los componentes que vimos, los aspersores, los goteros, las mangueras, la tubería, todo eso puede conjuntarse en un solo sistema. Podemos utilizar gravedad y que esta gravedad posteriormente nos permita una aspersión o que nos permite una aplicación localizada. Al final de cuentas, el tipo de riego no hace al sistema, tampoco los componentes hacen al sistema. El sistema debe ir enfocado a nuestro cultivo. ¿Para qué? Para cumplir con estos parámetros. Nuestro sistema de riego tiene que ir enfocado a cumplir o estar en la media de estos tres parámetros. Si nosotros tenemos bien estos tres parámetros agronómicos, no va a haber ningún problema en nuestro sistema. Si tenemos planificado el manejo de estos tres aspectos agronómicos, no presentaríamos problemas. No sé si tienen duda o comentario, compañeros. Y ahorita Claro, Inge. no tienen duda, me gustaría escuchar, ahorita tenemos los últimos 5 minutos para escucharlos a ustedes. Me gustaría escuchar su postura, compañeros, porque esto es lo más importante de toda la carrera de peritos agrónomos, porque si ustedes comprenden esta relación y el manejo de estos tres, en todo sistema productivo que ustedes implementen y solo cambian la planta por especie, porque puede ser animal o puede ser planta, y si ustedes tienen y cambiarían el suelo por alimento, en el caso de fuera un animal, con eso tendrían todo, ¿verdad? Entonces me gustaría escuchar comentarios, compañeros, relacionados a este manejo. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún ejemplo o ha visto algo de esto alguna vez? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí. Si nuestro recurso hídrico es ácido, ¿será que afecta el suelo o solo la planta? Afecta a nuestro suelo, porque si lo estás aplicando al suelo, y en el suelo es donde tenés la materia orgánica, y la materia orgánica, ¿qué es? Son los nutrientes que necesita la planta. Entonces, a la hora de aplicar algo ácido sobre algo que estaba neutro, cambias en el suelo, vas a cambiar la estructura el pH del suelo. Entonces, en el suelo, los elementos ya no se van a mover, se miran como bloqueados por estas otras cadenas que cambiaron el potencial del hidrógeno. Potencial del hidrógeno es el movimiento del hidrógeno, que es el más cambiante y más movible dentro de los elementos, pues es el primero, ¿va? Entonces es el que usamos como parámetro ahí. Entonces cuando están en esos parámetros ya no se mueven bien, ya no llegan a la planta no puede absorberlos, porque cuando hablamos de una alcalinidad o de una acidez,
son elementos que están en grandes cantidades que ya cambiaron esa estructura o esos componentes del suelo. Digamos que si estamos en un medio es como tener todos los nutrientes. Imaginemos, nosotros comemos en nuestra comida normal tenemos ensalada, frijol, arroz, carne y fresco. Imaginemos, necesitamos esos 4 nutrientes, pero viene alguien y nos da solo arroz, por ejemplo, grandes cantidades de arroz, y nos da bien poquita carne, bien poquita ensalada, y agua tal vez un montón. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo me llenaría con solo el arroz, ¿va? Y mis nutrientes, no tendría los nutrientes los otros, porque era tanto arroz que ya no comí ensalada, ya no comí carne. Es lo mismo en el suelo. Tenemos diferentes elementos ahí que son los que nos dan un pH neutro. Toda esa mezcla es neutra porque no hay más de uno, ni menos de otro. Tenemos las cantidades ahí parejas en los materiales que tenemos. ¿Cuándo se alcaliniza? ¿Cuándo se vuelve ácido? Cuando aplicamos elementos que nos alcalinizan o que nos acidifican el suelo. ¿Y cómo lo aplicamos? Normalmente lo aplicamos en abonos o fertilizantes sintéticos. ¿Qué quiere decir sintético? Que no es natural. Fuimos a un yacimiento y extrajimos puro el material, puro va el material. Entonces, si aplicamos esos materiales puros, estamos cambiando todo ese plato de diferentes elementos por solo ese elemento puro que aplicamos. Entonces los demás elementos ya no se mueven porque está ese gran elemento que echamos ahí y la planta trata de absorber, pero no puede porque está ese elemento que aplicamos de más. No sé si me entienden con esa relación que les di ahorita de comidas. ¿Se entendió más? Sí, que se entiende. Bueno, eso es la capacidad de intercambio catiónico y el pH, compañeros, de una manera resumida y de una manera que podamos entender. Lo que tenemos que buscar es tener de todo un poco ahí en el suelo para que tengamos alimento para todos, porque el suelo es un organismo vivo. Tiene muchas cuestiones dentro de sí, muchas reacciones y cuestiones que debemos permitir que se den. Si nosotros alteramos todo, estamos cambiando nuestro suelo ya no es el mismo. Y ahí es donde nosotros afectamos nuestros sistemas, porque estamos haciendo aplicaciones de cuestiones que tal vez ni se necesitaban. Entonces, si la calidad del agua no la medimos y estamos aplicando un agua ácida o un agua alcalina, a todos los elementos que ya estaban en el suelo y que solo estaban esperando el agua para moverse, resulta que ya va el agua ya va ácida o ya va alcalina, ya no da chance a que los otros elementos se suban al trencito del agua y entrar a la planta, ya no se puede. Ese es el problema, compañeros, que si aplicamos y miramos sin ver, ya sea en el agua o en el suelo, si nosotros aplicamos lo que sea sin ver y sin saber qué es lo que se necesita y qué es lo que tenemos, ahí empiezan los problemas. No sé si me di a entender y si queda claro, compañeros. Sí, que queda claro. Sí, claro. ¿Tienen alguna duda o comentario que les parezca interesante o que quieran hablar ahorita antes de terminar la clase? Bueno, entonces, ahí estoy para servirles, compañeros. Cualquier cosa me escriben o me hablan. Que tengan feliz tarde y ahí se recuerdan que mañana necesitamos el dinero del alimento para que nos empiecen a preparar y a comprar las cosas necesarias. Tengo el listado ya de los materiales que me requirieron las señoras, que era para los almuerzos, pollo, necesitamos comprar un cilindro de gas. Bueno, ellos se van a encargar con que les demos el dinero, ¿verdad? Gas, tortillas, pepinos y rábanos para ensalada, arroz,
saborín y consomé, sazón completo, sal de ajo y sal de cebolla. También van a tener tamarindo para el fresco, aceite, cebolla, chile pimiento, bolsas para los frescos, harina, también desayunos. Fue la onda.